Hola a todos, yo soy Kitty Dev y en este video instalaremos Visual Studio Community, que es una versión totalmente gratis, y creemos nuestro primer programa en C#. Ok, vamos allá. Para instalar Visual Studio 2026 y crear tu primer programa en C#, primero debemos ver cuáles son los requisitos del sistema. En la nueva versión de Visual Studio 2026, los requisitos que Microsoft recomienda es un CPU con 16 core y 64 GB de RAM. ¿Esto por qué? Porque esta nueva versión ya incluye Copilot y cosas de AI integradas, así que requiere mucha memoria para hacer ese tipo de cosas y para que funcione muchísimo mejor. No significa que no vaya a funcionar con una computadora con menos RAM o menos core, pero eso es lo que Microsoft recomienda en su página oficial. Tomando en cuenta eso, vamos a ver qué niveles tenemos, qué RAM, qué CPU, cuál sería la experiencia de usuario para cada tipo de computadora. Por ejemplo, en el nivel mínimo, en una computadora en la cual se puede instalar Visual Studio 2026, el nivel mínimo nos dice que son 4 GB de RAM y un CPU que puede ser un i3 de séptima generación o un i5 de sexta generación o un AMD A6, que sería una computadora alrededor del 2014-2018, y la experiencia de usuario con una computadora así sería lenta y casi inutilizable, por lo cual yo no recomiendo que se instale una computadora así. Lo que yo recomendaría en ese caso, si tienes una computadora así y quieres empezar a aprender, es que instales Visual Studio 2012, por ejemplo, una versión más vieja, o que instales el Visual Studio Code, porque con una computadora así de lenta te vas a frustrar mucho, la experiencia va a ser horrible y pues no vale la pena, la verdad. O sea, no, yo no le recomiendo a nadie que intenten aprender así, no recomendable. Ahora, si vamos a una computadora aceptable, que sería una entre el 2019-2022 con 16 GB de RAM, un i5 de décima o un Ryzen 5 de cuarta generación. Con una computadora así, Visual Studio 2026 estaría ok para proyectos chicos. Podrían usarlo, funcionaría bien. Y tal vez en proyectos muy grandes sería una experiencia muy frustrante, ¿no? Entonces, si tienes una computadora así, yo diría sí, pruébalo, instala Visual Studio 2016, checa si te gusta la experiencia. Y si no te gusta, yo diría que instalaras 2022, que ese sí debe funcionar muy bien en una computadora así. Y va a tener casi las mismas características. Y en el escenario ideal, que aún no es el que recomienda 100% Microsoft, porque Microsoft recomienda 16 core y 64 GB para una experiencia muy buena, que sería una compu, digamos, top gama, entre comillas. Pero en el escenario ideal sería una computadora entre 32 y 64 GB de RAM y un i7 de treceava generación, que prácticamente es un CPU nuevo, un Ryzen 7 de séptima generación, que estaríamos hablando de una computadora entre el 2023 y 2026, y con eso te asegurarías que va a estar fluido y va a funcionar todo muy bien y excelente. Ok, otra parte importante de los requisitos es que necesitamos Windows 10 en adelante. Ya que hablamos de los requisitos, ahora vamos a ver cómo o dónde descargar la versión que necesitamos. En este caso es tan fácil como en Google buscar Visual Studio, y aquí está esta segunda opción, visualstudio.microsoft.com. Aquí ya directo sale, obtener una descarga gratuita, Visual Studio 2026, eso es lo que tenemos que descargar. Y aquí lo que está pasando es que ya se está descargando el instalador de Visual Studio. Primero se descarga este archivo que pesa muy poquito, la verdad. Si vamos al folder de las descargas, vamos a ver que va a ser de un archivo de 4 megas, un archivo muy chico, porque este en realidad solamente es el instalador de Visual Studio. Desde aquí podemos seleccionar
qué opciones y qué vamos a instalar, que es lo que haremos a continuación. Una vez que se descarga esto, lo abrimos y hay que esperar que salga todo eso. Sale este mensaje: ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios? El Visual Studio Installer, sí. Y ahora vamos a esperar a que abra la opción que es como un menú. Antes de empezar necesitamos realizar algunos ajustes para que pueda configurar la instalación, continuar. Va a terminar todo esto, está descargando más cosas, y el instalador es una aplicación en la que vamos a tener varias opciones y de allí podemos seleccionar qué cosa queremos instalar. Ahorita lo vamos a ver en cuanto se inicie. Ok, y este es el instalador. Este cuadro que estamos viendo aquí, voy a minimizar todo lo demás. Este es el instalador de Visual Studio, y aquí lo que dice la instalación en curso es Visual Studio Community, que es la que queremos instalar porque es la versión gratis. Y aquí está qué versión es la actualización de marzo del 2026, o sea que es la más reciente. Y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar qué opciones vamos a instalar. En este caso, como solo queremos hacer una aplicación de consola, de ejemplo, solo vamos a instalar esta parte de aquí, desarrollador de escritorio.net. Esto es lo único que necesitamos. ¿Por qué? Porque de este modo vamos a ahorrar espacio. No hay que instalar todo, solo se instala lo que necesitas. Si estuviéramos programando en Python, necesitaríamos instalar esto de aquí. Si estuviéramos programando aplicaciones de .NET, tendríamos que instalar esta parte de aquí, y así sucesivamente. En este caso, con instalar esto nada más, que sería desarrollador de escritorio de .NET, compilar WPF, Windows Form y aplicaciones de consola mediante C#, Visual Basic y F# con .NET. Es lo único que necesitamos. Y solo para que vean un ejemplo, hay más opciones aquí abajo, cosas para juegos, para bases de datos, etcétera. Pero si seleccionamos este de ASP.NET, la instalación sube a 9 GB, de 6 GB a 9. Por eso es importante saber para qué vas a utilizar el IDE y qué opciones son las que quieres instalar. También dentro de aquí de desarrolladores de escritorio hay más opciones que podemos seleccionar desde aquí. En este caso, por default, lo que selecciona es lo mínimo necesario para que esto funcione y que vaya a funcionar bien. Aquí hay una opción que es de instalar durante la descarga. Esto significa que va a estar descargando estos 7 GB y los va a estar instalando al mismo tiempo, lo cual hace más rápida esta instalación. Otra cosa que podemos hacer aquí desde el instalador es instalar componentes individuales. Por ejemplo, si yo quisiera instalar el Net 9 WebAssembly, desde aquí lo puedo seleccionar, o Net 6, el runtime de Net 6, etcétera, etcétera. Si quisiera instalar otros SDKs, otros paquetes, otras cosas, aquí hay muchas opciones que son específicas para ciertas cosas, ¿no? Para ciertas cosas que en algún punto se necesitan. Ok, dependiendo del tipo de proyectos que vayas a desarrollar. También hay paquetes de idiomas, por si le quieres cambiar el idioma o instalarlo en otro idioma. Y pues también seleccionar dónde quieres que se instale. En este caso, lo único que vamos a seleccionar es esto y dar clic aquí en instalar. Ya lo que queda es esperar a que se instale. Aquí vamos a ir viendo el progreso dependiendo qué tan rápido sea el internet, qué tan rápido se va a descargar todo e instalar. Como vemos aquí, se está descargando e instalando al mismo tiempo. En la parte de arriba vemos qué tantas cosas se han descargado, y en la parte inferior vemos qué se está instalando actualmente. Muy bien, y ya está finalizando.
la instalación. Fueron más o menos como 15 minutos lo que tardó. Eso va a depender de qué tan rápida sea la computadora y qué tan rápido sea el internet también. Ok, listo. Por fin ya se instaló. Y ahora el Visual Studio Installer lo que nos está mostrando es qué tenemos instalado, que es esto, Visual Studio Community 2026, es lo que acabamos de instalar. Y desde aquí podríamos reparar, desinstalar o podríamos modificar y después instalar más cosas. Por ejemplo, si después queremos instalarlas para crear aplicaciones web, simplemente desde aquí podemos darle clic aquí y modificar para instalar esas nuevas versiones o componentes individuales. Así sería como se manejaría la instalación del Visual Studio y ya completamos la instalación, ya podemos cerrar esta ventana. Muy bien, una vez instalado vamos a abrir desde aquí, damos clic al menú de Windows y luego escribimos Visual Studio y aquí está, esta es la que acabamos de instalar. Y la primera vez que lo abrimos nos aparece eso, si queremos iniciar sesión o crear una cuenta, etcétera, etcétera. Vamos a omitir esto y a crear la cuenta después. Lo siguiente es que nos pide personalizar la experiencia del Visual Studio. En este caso, como vamos a programar en C#, voy a seleccionar esto de aquí, Visual C#. Y el tema nos pide que elijamos entre oscuro y claro. Voy a elegir el tema oscuro y vamos a iniciar por primera vez Visual Studio. Esto nada más nos lo va a pedir la primera vez que abramos la aplicación. Después ya no nos va a volver a preguntar, pero se pueden cambiar esas opciones. Ok, aquí ya está la introducción. Cuando abras proyectos, carpetas o archivos, se mostrará aquí para obtener un acceso rápido. O sea, una vez que creamos el primer proyecto, la próxima vez que abramos, aquí se va a mostrar el último proyecto que abrimos para acceder como tipo acceso rápido, ¿no? En este caso, como es la primera vez que lo usamos, no hay nada. Vamos a hacer es crear un proyecto. Como mencioné antes, vamos a hacer un proyecto de consola. Y aquí están todas las plantillas que se instalaron con la parte que selecciona aplicaciones de desktop en C#. Y por ejemplo hay varios lenguajes, C#, C++, de F# o de Visual Basic. En nuestro caso vamos a usar el lenguaje de C#. Y también podemos filtrar por qué plataformas, si es para Android, Azure, Linux, macOS, Windows, etcétera. Vamos a dejar todas las plataformas y qué tipos de proyecto vamos a hacer. Podemos hacer proyectos de escritorio, proyectos de consola, de Office, de web, etcétera, etcétera. En nuestro caso va a ser el de consola. Y si filtramos aquí de lenguaje C#, proyectos de consola, podemos filtrar también solo para aplicaciones de Windows. Si dejo para todas, nos sale otro proyectito aquí. Y por ejemplo, esta aplicación de consola, la primera que está aquí ya seleccionada, es para crear un proyecto de aplicación de línea de comandos que se puede ejecutar en .NET en Windows, Linux y macOS. Este de aquí de abajo es una aplicación de consola también, pero con el Net Framework, no con .NET. El Net Framework era la versión anterior de .NET que solo funcionaba con Windows, por eso este es solo para Windows. Pero nosotros vamos a hacer una que sea cross-platform, o sea que funcione en Windows, Linux y macOS. Y aquí lo que sigue es darle en siguiente y luego poner el nombre del proyecto. Lo vamos a poner mi primer programa. Todo lo demás lo dejamos así por defecto. Vamos a siguiente. El framework, en este caso, vamos a dejarlo en .NET,
que es la que se instaló por default cuando instalamos Visual Studio. Así tal cual. Y vamos a crear el proyecto. Va a tomar su tiempo, va a crear las carpetas, va a crear los archivos con la estructura básica que tiene un proyecto de consola hecho en .NET con Visual Studio. En este caso se abrió por default el chat del Copilot, pero aquí mismo abajito no se ve porque está el avatar. Lo voy a mover. Aquí mismo abajito tenemos el explorador de soluciones. Este explorador de soluciones va a mostrar lo que hay en el folder físico. Por ejemplo, si le doy clic derecho aquí y luego a abrir explorador de archivos, vamos a ver que esos mismos archivos que están aquí en el explorador de soluciones desde Visual Studio son los mismos que están en el explorador de archivos de Windows. Este archivo Programs.cs está aquí, si vamos a la carpeta, es el mismo que está aquí. Y hay otras carpetas que están ocultas porque no son relevantes para Visual Studio, pero aquí con este botón las podemos ver, mostrar los archivos ocultos, que es esta carpeta bin y la carpeta obj. Ok. Este es Visual Studio ya corriendo con mi primer programa, que es una aplicación de consola que creamos. Y las partes más importantes de aquí de Visual Studio va a ser el editor de código, que es toda esta sección de aquí. Todo esto es el editor de código, que es donde se edita el código. Si le doy control y el scroll lo puedo hacer más grande. Y esta parte de acá, que es el explorador de soluciones, que el explorador de soluciones es donde vamos a ver los archivos que tiene este programa. Y cuando seleccionamos un archivo, se abre en el editor de código y podemos empezar a editar el código de ese archivo, ¿no? Valga la redundancia. Otra cosa importante aquí es que podemos presionar F5 o dar clic de aquí para correr el programa. Es lo mismo que si diéramos clic aquí en el menú depurar y luego iniciar depuración. Lo que hace esto va a compilar el proyecto. Este es un proyecto de C# que se llama así. Este es el archivo del proyecto. Y ese proyecto tiene adentro un archivo .cs, que son los archivos de código de C# que se llama program. Cuando le dé clic aquí, lo que va a hacer es que se va a ejecutar este program. Y lo único que está haciendo es mostrando un mensaje en pantalla que dice Hello World. Vamos a correrlo. Y al ejecutarse se va a abrir una aplicación del CMD de Windows. Este es la aplicación esta de CMD o símbolo de sistema de Windows. Y aquí se muestra el mensaje de lo que estamos imprimiendo con este console.writeLine. Ya si le damos enter se va a cerrar y se va a detener la ejecución de la aplicación. Hasta ahorita nosotros no escribimos nada de código. Eso es lo que hacen los templates de Visual Studio. En Visual Studio, cuando creas un nuevo proyecto, seleccionas qué tipo de proyecto y todo eso. El template ya tiene básicamente, como el nombre lo indica, un template con la estructura básica del proyecto, con el cual tú ya nada más le das correr y ejecutas ese código que ya está ahí. Visual Studio solo, mediante el template, ya solo supo qué poner, qué archivos crear, qué cosas poner. Si vemos la estructura acá de los archivos, por default, cuando creamos esta aplicación que se llama Mi Primer Programa, lo que Visual Studio hizo fue crear el folder de Mi Primer Programa y adentro creó un archivo de solución, que una solución es un archivo que puede tener múltiples proyectos. Y adentro de esto puso un folder con el proyecto principal, que es mi primer programa .csproj, que significa C#, proyecto de C#. Y
este archivo de program, que esa sería la estructura básica de estos dos archivos, y eso fue lo que hizo. Por eso ven todas estas carpetas con todos esos archivos. El SLNX es el archivo de solución, luego creó una carpeta con el proyecto .csprog es el nombre del archivo del proyecto, y ahí está el archivo program.cs, que es el archivo principal mediante el cual se ejecutan aplicaciones de consola. Entonces todo esto lo hizo automáticamente el Visual Studio por nosotros cuando le dimos crear un nuevo proyecto de consola. Ahora vamos a poner nuestro propio código aquí. En lugar de que tenga este Hello World, yo quiero mostrar un mensaje que diga hola, luego soy un programador en C#. Guardo, control S y luego ejecuto. Y ahora debería de ver este nuevo mensaje. Creo que le puse soy you en lugar de soy you. Ok, vamos a corregir eso. Nada más remuevo esto de aquí, guardo y otra vez ejecuto. Y ahora sí vamos a tener el mensaje: hola, soy un programador en C#. Ok. Ahora vamos a hacer esto un poco más interesante y vamos a hacer que el programa pregunte ¿cuál es tu nombre? Vamos a poner así. ¿Cuál es tu nombre? Y que queremos que el usuario escriba el nombre. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear una variable de tipo string que se llame nombre, y esa variable que va a contener el resultado de console.readline, que esta clase console tiene un método readline el cual lee de la consola lo que escribas. Vamos a escribir algo, presionar enter y esa información se va a guardar en esta variable. Al obtener el nombre de la variable que queremos hacer, mostrar otro mensaje en pantalla que diga hola, el nombre de la persona, bienvenido a C#. Para eso sería console.writeLine, y aquí sería, vamos a usar esto que es string interpolation. No se preocupen por nada de esto, después lo verán más adelante en otros tutoriales. Ahorita nada más es un ejemplo muy simple para hacer un programa. O sea, si escriben esto igual, no necesitan saber qué hace cada cosa, solo necesitan empezar a instalar las aplicaciones, ponerlo en práctica y hacer sus propios ejemplos. Ok, entonces aquí ok, esto lo escribí mal, es nombre. Ok, listo. Y este sería el código muy simple para preguntar cuál es tu nombre. Escribes tu nombre y luego te lo muestra en pantalla. Vamos a ejecutar el programa para ver cómo va a correr esto, ¿no? Aquí está, ¿cuál es tu nombre? Kitty. Y aquí ya me muestra: hola Kitty, bienvenido a C#. Este nombre fue el que yo escribí y luego me muestra el mensaje acá. Muy bien, ahora tienes Visual Studio y C# funcionando. Más adelante vamos a ver más ejemplos de cómo crear variables, tipos de variables, operaciones matemáticas, etc. Si tu PC es lenta y Visual Studio pesa mucho, no te preocupes. También vamos a ver como alternativa VS Code, que es una opción más ligera y podría funcionar mejor para tu caso. Y en conclusión, hoy instalamos Visual Studio Community, que es 100% gratuito. Creamos un proyecto, ejecutamos código, lo modificamos y todo esto es muy simple, ¿verdad? La instalación es muy fácil. Si sabes qué opciones seleccionar, que podría parecerte al inicio como pues no sé qué quiero, pero en este caso si vamos a hacer aplicaciones de consola simples para empezar a aprender a programar, solo una opción, solo necesitamos como aproximadamente 10 GB de tu computadora y todo está funcionando. Muy bien, y así termina este tutorial. Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes comentarios o sugerencias, por favor escríbelos en los cuadros de comentarios. Si te gustó, dale like, comparte y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima.